Les saluda Verónica Jara desde Quito, Ecuador. ¿Qué tal? Diferente, ¿cierto? Pues en otros videos ustedes me han visto sin maquillaje. Y bueno, la razón es porque los videos yo los hago la mayoría en la noche. Es la hora en donde yo estoy tranquila, ya no me molesta nadie, mis perritas ya no hacen bulla, en fin. Estoy en la hora más tranquila y haciendo lo que a mí más me gusta. Pero hay ocasiones en las cuales también uno tiene que arreglarse un poquito más. Y también a mí lo que me gusta es que la gente me conozca en mis dos caras, con y sin maquillaje. Ahí les dejo de tarea qué les gusta más. Pero, sea que use maquillaje o sea que no lo use, sigo siendo la misma persona, sigo teniendo la misma esencia y pues soy yo misma. Siempre me ha gustado ser así, libre, natural, aunque hay ocasiones que amerita tener un poco de más presencia, como se podría decir. Pero de todas maneras no cambio, sigo siendo la misma. Y bueno, pues amigas, les cuento que esta temporada ha sido de full baby shower. Parece que se han conversado las señoras, las chicas, para tener bebecitos. Y eso es muy lindo, eso es muy bueno porque uno se divierte haciendo cantidad de souvenirs que ustedes no tienen idea. Yo les había enseñado un vestidito y ahora les voy a enseñar un lindo mameluco. Yo sé que les va a gustar, se van a divertir. Miren. Pues estos modelitos los hice recién para una chica de la costa y pues quise compartirlo también con ustedes para que aprendan y más que todo también para que se luzcan en este tipo de eventos con algo diferente de lo que estamos acostumbrados, recuerdos diferentes, y si son hechos a mano es mucho mejor. Pues espero que se diviertan, espero que les guste y vamos a comenzar. Los materiales que vamos a utilizar para hacer este lindo souvenir son este hilo perlé de color amarillo. Tengo aquí una lana bambino que es del mismo grosor casi de mi hilo perlé. No tengo a la mano un perlé blanco, por eso es que lo vamos a hacer con este. Tengo mi tijera, tengo una aguja con hilo, mi crochet metálico número 0 y perlitas. Les recuerdo, amigas, que el color de la lana ya es a su gusto. En este caso yo tengo ahorita estos colores. Es indistinto porque por lo general siempre les ponen a los niños a las niñas rosado y a los niños celeste. Es la típica. Pero si queremos salir de lo común, tenemos que utilizar tonos pasteles que puede ser para niño o niña, siempre y cuando el trajecito sea unisex. Ya es cuestión de ustedes el color que utilicen, pero en este momento vamos a utilizar estos materiales. Vamos a montar 16 cadenas. Empezando por el nudito que se nos se cuenta y vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Vemos que esté parejito bien y vamos a cerrar con un punto deslizado. Esta colita la ponemos acá porque la vamos a ir perdiendo y subimos 2 cadenas. En el mismo orificio vamos a hacer un punto alto de 2 sacadas. Y en cada cadeneta vamos a ir haciendo lo mismo. Vamos a hacer 2 puntos
de 2 sacadas, así. Ya a la vez van perdiendo el hilito que habíamos tomado. Son 2 puntos altos en cada cadena. Van a hacer eso en toda el contorno, tomando en cuenta de que si cogimos 16 cadenas, obviamente los puntos altos van a ser 32 porque estamos poniendo 2 en cada cadena. Terminemos de hacer el contorno y les enseño cómo hacemos lo demás. Miren, amigas, ya hemos hecho los 32 puntos. Y ahora vamos a cerrar aquí en la segunda cadenita, perdón, con un punto deslizado. Como vamos a hacer un mameluco bicolor, vamos a cortar para poder hacer iniciar con el otro color, y lo hacemos así y listo. Ya quedó el círculo que es el cuello de nuestro mameluco. Ahora vamos a tomar la lana, el hilo blanco, para poder hacer la combinación. Vamos a comenzar con la combinación de color y lo hacemos de esta manera. Aquí no necesitamos hacerle nudo porque como es una prenda pequeñita, lo que vamos a hacer es perder el hilo de esta manera. Para que no se vea amontonado, no hacemos nudo. Hacemos el medio punto, que es el primero. Luego medio punto. Medio punto. Y vamos perdiendo a la vez la colita de esta manera. Las dos colitas, que en este caso sería la del remate del cuellito. Vamos a seguir haciendo medio punto hasta que terminemos todo el contorno de nuestro cuello con medio punto. Hemos terminado ya nuestro contorno de medio punto. Se perdieron las colitas, ya no asoman, y vamos a cerrar con punto deslizado. Para quienes sí vieron el video del vestidito, es algo parecido al comienzo, el procedimiento. Luego lo que varía es la apertura para hacer las bastas, pero no es complicado, amigas, así que échenle ganas y aprendan. Vamos a dejar aquí un ratito este punto y vamos a contar para atrás 8 puntos, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y vamos a pinchar aquí y tomamos el punto que quedó libre para cerrar esta parte. Subimos con 2 cadenas, perdón, volteamos el tejido y aquí empezamos en el mismo orificio donde hicimos el cierre, dando un punto alto. Y van a seguir haciendo puntos altos hasta 4 puntos antes de que cierre esta parte de acá. Hemos tejido puntos altos y aquí faltan 4 puntos, que son los de la otra manga. Entonces vamos a tomar una lazada y del otro lado vamos a contar 4 puntos también, que son 1, 2, 3 y 4. Aquí es donde vamos a dar nuestro clic y vamos a hacer el punto alto. Volteamos nuestro tejido y en el mismo lugar donde hicimos el punto alto para cerrar la manga, vamos a hacer otro punto más. Y de la misma forma vamos a cerrar con puntos altos la parte de acá, la parte de la espalda vendría a ser. Hemos tejido ya todo el contorno
con punto alto de 2 sacadas. Ahora vamos a cerrar con punto deslizado, tomando la segunda cadenita de la primera, de las primeras cadenas que subimos. Aquí deslizamos y vamos a hacer 2 cadenas, y en cada orificio asimismo vamos a hacer puntos altos. Cuando lleguemos acá, que esta sería nuestra segunda fila, van a hacer lo mismo que hicieron en la primera y luego van a tejer otra fila más, de manera que van a quedar 3 filas de puntos altos. Cierran con punto deslizado y les enseño a tejer la parte de las bastas. Ahora que ya tenemos las 3 filas de punto alto, vamos a proceder a hacer la parte de las bastas. Y aquí sí, fíjense bien, amigas, porque tiene que estar dividido en la mitad. Estamos hablando de que están 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces la mitad sería 5, 5, que sería aquí. Entonces vamos a tejer hasta aquí y les voy a indicar cómo. Normalmente con 2 cadenas, como ya les había indicado, vamos a tejer los puntos altos necesarios hasta llegar a la mitad, que es de esta forma, amigas. Y a poco ustedes ven que estamos terminando. No es nada del otro mundo, no es difícil y va a quedar algo muy lindo. Aquí está 1, 2, 3, 4, 5. Entonces aquí sería la mitad. Y le vamos a pasar así al crochet, uniendo al trajecito de atrás y adelante con este punto. Damos vuelta al tejido y vamos cerrando lo que sería la basta. Aquí vamos a hacer otro punto para que no quede abierto en el mismo huequito donde hicimos la unión. Ahí mismo vamos a tejerle el primer punto del otro lado. Y vamos a seguir así hasta cerrar nuestra basta. Miren, amigas. Vamos así. Punto alto. Ya estamos en este de acá. Y llegamos al primer punto, donde igual que en los demás vamos a cerrar con un punto deslizado en la segunda cadenita del primer punto que cogimos y queda así. Miren, ya está cerrado. Ahora vamos a hacer otra vueltita más para hacerle el borde. Ya está terminada la segunda vuelta de nuestra basta, y como lo hicimos anteriormente, vamos en las 2 primeras cadenas, como ya les indiqué, la cadenita del inicio, y hacemos el punto deslizado. Ahora, como vamos a combinar el color para cerrar con el filo, vamos a cortar y listo. Ahora lo que vamos a hacer es combinar el color como ya lo hicimos en el cuello, de la misma forma, sin hacer nudo, porque como es una prenda tan diminuta no necesitamos estar llenando de nudos. Lo que vamos a hacer es esto: una lazada, teniendo cuidado de que el hilo no les quede tan chiquitito, ¿no? Para que le puedan perder. A ver, amigas, así. Entonces ahí vamos a coger un punto y luego
vamos a ir tejiendo en el borde medio punto, igual que hicimos en la parte del cuello. Medio punto y así. Y perdemos los hilitos a medida que vamos haciendo el medio punto. Cierren con el medio punto, amigas, para empezar con la otra basta. Hemos terminado ya el borde de nuestra basta y vamos a cerrar con un punto deslizado como lo hacemos siempre. Listo. Y cortamos hacemos el nudito y para perder esta colita simplemente vamos a jalarle con el crochet metiéndole desde acá, por supuesto, para adentro, y vamos a darle la vuelta despacito a nuestro trajecito. Es con el fin de perder el hilo porque no quiero que se vaya a dañar el tejido. Entonces siempre las colitas vamos a perder. Eso ténganlo como una regla general y una regla obligatoria para todo tipo de tejido. Entonces lo único que hacemos es perder la colita de esta manera y no se les va a notar, además de que es un recuerdo, entonces no lo van a estar mostrando del lado derecho. Está perdida la colita ahí y damos la vuelta. Damos la vuelta, no se nota, quedó muy bien. Y ahora les voy a indicar cómo vamos a hacer la otra basta de mi mameluco. Ahora vamos a hacer la segunda basta. Vamos a poner un poquito de colita aquí de lana y en el mismo orificio donde cerramos para la primera basta, ahí vamos a meter el crochet y subimos 2 cadenas y con mucho cuidado porque el espacio es pequeñito, vamos a hacer ahí mismo, pero sin unirla debajo ya, el segundo punto, que sería el punto alto. Acuérdense que todos los puntos los hemos hecho de 2 sacadas. Y la colita le vamos perdiendo a medida que vamos haciendo los puntos altos. Vamos a hacer así mismo esta vueltita pequeñita con puntos altos hasta cerrar el círculo, o sea, hasta aquí. Ya estamos al terminar la primera fila de la segunda basta y llegamos acá. Para que no quede hueco, en el mismo punto donde le hicimos la unión, ahí vamos a hacer otro puntito para cerrar y así no se va a ver abierto nuestro pantaloncito. Una vez hecho ese punto, vamos a cerrar con un punto deslizado como ya lo hicimos las veces anteriores. Y vamos a hacer la otra filita que le corresponde a esta basta para hacer el filo. Es tan chiquitita esta prenda que uno tiene que darse modos para hacerlo. Pero ya estamos terminando. Este es el borde y lo hicimos de la misma manera que el anterior, con medio punto. Como ya lo terminamos,
cerramos con punto deslizado y vamos a hacer lo mismo que hicimos en el anterior. Cortamos, cerramos con este nudito y listo. No lo vamos a cortar, como siempre les repito, y le perdemos. Hacemos lo mismo, le damos la vuelta y le perdemos al hilito como hicimos en la otra basta. Esto es con el fin de que nunca se les eche a perder lo que ustedes hicieron. Entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos con la otra basta, hacemos acá. Y como pues esta es una prenda chiquitita y solo es de adorno, nadie les va a estar viendo qué es lo que hay por adentro. Y ya, una vez que perdieron la colita, lo único que van a hacer es darle la vuelta a sí mismo, igual que hicimos con la otra basta del pantaloncito, y ya tenemos aquí nuestro mameluco. Ahora, lo único que vamos a hacer para terminar es con la aguja y el hilo que yo les había dicho que necesitamos. Vamos a tomar 3 pepitas para que no se vea muy simple. Wow, se me van. Y vamos a hacer esto. En el centro ustedes van a calcular y vamos a tomar una pepita así. Entonces ya está, y le damos una vueltita así. Luego vamos a poner la otra. Wow, se derramaron todas, ya me toca recoger, pero bueno, no importa. Aquí viene la segunda pepita y hacemos lo mismo. Le vamos a poner junto a la que ya pegamos así. Queda muy lindo, me encanta. Y la tercera bolita es esta de aquí. Y miren, amigas, es un trabajo muy divertido, y aparte de que las personas que lo quieren hacer como para un negocio, pues lo pueden hacer, pueden ganar algo extra para sus necesidades, y más que todo demostrar a la gente sus destrezas y habilidades. Hacer trabajos manuales no es cuestión de soplar y hacer botellas, como sabía decir mi abuelita. Esto implica tiempo, implica esfuerzo, implica creatividad, y cuando ustedes vayan a hacer un producto, háganlo con la fe de que su producto va a ser vendido y que le va a gustar a la gente. Miren, amigas, hemos terminado ya cómo queda nuestro mameluco. El mismo trajecito le hice a la muñequita de colección de mi hija, porque cuando hago un souvenir a ella le gusta que le hagan también para su muñeca. Obviamente la muñequita es mi principal modelo. La única diferencia es que, como es más anchita que el modelo del vestidito, yo le he hecho más floja la cadenita. Son 16 cadenas igual, pero le hice más flojita. No sé si ustedes notan. Le alargué un poquito más a la cadena para que le entre a la muñequita el ancho en sus bracitos. Cumple doble función este trajecito. O es un souvenir o bien traje para las muñequitas.
Ustedes si desean le pueden poner un armador y si no, así nomás le dejan y le ponen la tarjetita con un hilo dorado para que se vea elegante. Espero que les haya gustado, amigas. Tengo muchas sorpresas para ustedes, así que en los próximos videos estaré compartiendo con ustedes mucho más para que puedan aprender. ¿Qué tal, amigas? ¿Les gustó? Muy bonito, ¿verdad? Son miles de cosas que uno puede hacer utilizando la cabeza y las manos. Acuérdense que Dios nos dio dones a todos, amigas. Solamente descubran el suyo. Si les gustó mi video, denle dedito arriba. Déjenme en cualquier sugerencia de cualquier prenda que ustedes quieran aprender a tejer y yo con gusto les ayudo. Suscríbanse a mi canal porque solo de esa manera van a saber cuándo subo un nuevo video, ya que tengo muchas sorpresas por publicar. No me queda más sino que agradecerles, amigas, y nos vemos en el próximo video. Bye.